Ya. Lo estamos entrevistando al Papa. Ya, bueno, Estaba entrevistando al Papa que va a dar la vuelta al mundo, ¿no? va a dar la vuelta al mundo, va a venir a Sudamérica, ya. La vuelta al mundo en... Ya, bueno, en fin. En fin. Me estabas contando que cuando eras chibolo ahí en tu barrio, te sacaban a miércoles, ¿no? No, brother. Bueno, las épocas de chibolo en el barrio de allá eran especiales, ¿ya? Es que era un barrio bien, ¿cómo te explico? Un poco alejado Era un barrio bien... de muchas cosas, ¿no? Sí, era un barrio bien lejano. Era bien lejano, sí. Era algo así como una comunidad satélite, ¿no? Una cosa así. Empezó así, ¿no? Era como un proyecto de barrio, ¿no? Ujú. Estaban ya los lotes, las casas marcadas, ¿no? Claro. Y de a pocos hubieron vecinos que empezaron, pues, ¿no? a construir sus casas. Sí, De ahí me acuerdo. llegamos nosotros. Era como una comunidad nueva, ¿no? Algo así, Reciente. sí, algo así. Sí. Estábamos ahí con mis tíos, ¿no? Ujú. Mis tíos, mis primos, y de ahí llegaron mi vieja, mi viejo, y construyeron la casa, ¿no? Y bacán, porque al final, claro, como estaba un poco alejado, era peligroso. Ujú. Habían robos, habían asaltos, era una desgracia. Pero al final los vecinos se organizaron y primero me acuerdo que habían rondas de vigilancia entre los vecinos, ¿no? Anda, eso no sabía. No me habías Creo que contado sí. eso. Había Ya. unas rondas primero porque no Como sabían rondas cómo. vecinales, pues, Claro. ¿no? Ah, mira, No antes, sabían antes que levanten las rejas. antes que levanten las rejas. Claro. No sabían o no podían, creo, llamar guardianes o poner rejas, ¿no? Claro. Hacían unas rondas así, pero bien rápidas, ¿no? Ujú. Igual habían asaltos, habían robos a casas. Y tú, ¿cómo era tu círculo de amigos? ¿Tú tenías amigos contemporáneos o tenías amigos también que eran mayores? No, yo tenía amigos contemporáneos. Tenía 3, 4. Más cercanos eran 4, ¿no? Ya, porque Sin contar a mis primos, ¿no? claro, porque yo vivía en un edificio de 18 pisos. Claro. Y yo tenía amigos de todas las edades, ¿no? Ajá, sí me Incluso acuerdo. uno de mis mejores amigos, yo tenía 6, ponte, y él tendría ya 12, 13, Ujú, 14. ujú, ujú. Y me hacían jugar fútbol, pues. Y me Claro. paraban mandando, ¿cómo se le dice? Cañonazos, ¿no? Sí. Cañonazos, pues. Y yo ahí estaba como saco, pero igual jugaba todo. Pero claro, de ahí tenían su. Porque unas experiencias, ¿no? Es que era complicado ir por el edificio, pues, ¿no? Al edificio sí era una locura. Porque Lo ahí que podías hacer era subir y bajar nomás. todo tenían el que tiempo, subir y bajar, claro. subir y bajar, y cosas así. Pero se prestaba para muchas cosas. Claro. Porque, Es otro ambiente, es diferente. claro, sí me acuerdo Se podía que jugar bien ahí. en Navidad, en Año Nuevo, cuando todavía eran, o mejor dicho, cuando no había mucho control con los pirotécnicos, Ujú, ujú. compraban de todo, ¿no? Comprábamos de todo. Claro. Pues. Qué rico, ¿no? Y la gente agarraba y ya los lanzaba, ¿no? Ajá. Y yo también era un palomilla, pues lo lanzaba a otra ventana, desde la ventana de mi Desde tu piso lo ventana. lanzaba al piso de abajo, ¿no? Pucha, sí. Pero eran tiempos más No había tanto control en esa época, ¿no? éramos más locos, ¿no? Sí. Éramos más locos, Sí. no me acuerdo. Y claro, a mí íbamos a comprar los fuegos artificiales y a mí me hacían llevar los más grandes, porque Ya. los más grandes. Ajá. Y los vecinos me veían, pues Ajá. me decían, pucha, y este niñito, porque ahí había un amigo, ¿no? Que era más grande, pues, ¿no? Ya. Más alto. Y yo lo llevaba en las dos manos. Ya te imaginas de cuál hablo, ¿no? Ujú, ujú. Y después íbamos a la parte del estacionamiento Ahí le y ahí los prendíamos. vamos a hablar. Y yo todo ufanoso, pues, todo feliz. Ajá. Porque me decían, ya, mira, va a prender esta de acá. Lo encendía y yo quería ver cómo lo encendía, ¿no? Para después salir disparado, pues. Ujú, ujú. Y agarraba y todo tranquilito, así. Se prendía y yo salía así, embalado ya, Volado. corriendo. Y el pata tranquilito, así. Y me pasó varias veces que me iba corriendo y pasaba también de que no estallaba, pues, Ya, claro. ¿no?
O sea, como que fallaban, eran muy Fallaban, sí, falladitos, sí. ¿no? Y- pero yo era el único que se iba corriendo. Eso siempre hacía dudar. ¿Sí? No es como en tu barrio también, que no, ¿no? Bueno, el Eh, tuyo era más el mío era más plano, claro, o sea, claro, había era- más espacio, ¿no? Sí, 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 se estaba Claro. Pero organizando. a mí siempre me gustó prender los pirotécnicos, ¿no? Yo siempre me metía ahí, esperaba que la mecha esté un poco cerca y ahí ya me apartaba un poco, ¿no? Juaz, sí, sí, sí. Yo, o sea, Pero, a mí sí me consta tu... claro. No, sí, me siempre consta me lo que gustó te ver digo. los pirotécnicos, ¿no? Ujú. Pero claro, sí sé que son peligrosos y todo lo Sí, bueno. por supuesto, Nunca me por arriesgué supuesto. de más, ¿no? Por supuesto. Este, Pero sí te he visto. pero sí me gusta aprender. Y ahí, claro, en mi cuadra teníamos ahí unos amigos Ujú. que también eran así bien locos, ¿no? Nunca Todo- falta el más loco, Ah, ¿no? Bueno, Que te hace exagerar, ¿no? Que sí, exageran las cosas un poco, ¿no? sí, La saca un poco sí, de... sí. En realidad el que yo conocía así era mi primo Alonso, él era el más enfermo de todo. Pero bueno, Y lo conocemos. pero después, claro, todos ahí eran medios mandados en ese tema, ¿no? Y habían dos parques, ¿no? Uno adelante, otro atrás. Y no sé por qué en algún momento los dos parques no se llevaban bien, en fin. Y en un año nuevo... Había como una disputa ahí. Sí, no sé qué problemas de parques, habían entre ya. los dos parques. Eran problemas de vecinos, ¿no? Ujú. Pero bueno, los chicos estábamos ahí, a veces jugábamos juntos, a veces éramos, como que nos enfrentábamos, ¿no? Y yo Sí, estaba sí, en la sí. calle del medio, entonces a veces iba por un parque, a veces iba por el otro. Y la calle del medio era como que la arena. Claro, Como para agarrarse se ahí. juntaban ahí, sí. Claro, claro. Era una calle larga, Sí, sí ¿no? me acuerdo, sí me acuerdo. Y nos agarramos y nos tiramos los cohetes, los pirotécnicos, toda la vaina nos tiramos entre nosotros. Claro, claro. Pero nunca nos arriesgamos de más, ese es el tema, ¿no? Aunque Sí, nos por tiráramos supuesto, por cosas, supuesto. nunca nos arriesgamos de más. Claro. Sí he sido testigo de Claro. algunas cosas. Y Pero- hacíamos ese tipo de cosas. Bueno, salíamos a jugar siempre. Yo como tenía mi familia al frente, ¿no? Yo crecí mucho con mis primos. Salía pues siempre a jugar con ellos, ¿no? Y ellos eran del parque de adelante, ¿no? Entonces siempre yo paraba en ese parque, ya me conocía bien ese parque. Ujú. Y era un tema ir al parque de atrás, porque a veces no habían accesos o los accesos eran bien raros, ¿no? Sí, sí, sí. Eran pura tierra. Yo me acuerdo también que estaba Una el vaina. tema de que para cruzar teníamos que irnos hasta una esquina Claro. y había unos perros. Había unos perros. Ya, eso fue después. Antes, toda la calle, Ya. habían edificios, Ajá. pero habían como unos pasadizos así entre mi calle y el parque de atrás, Ah, ya. que estaban ya, ya, ya. llenecitos de Ya me acuerdo. tierra, piedras. Sí, sí, sí. Una vaina era cruzar eso. Había unos pasitos ahí. Claro. Sí, 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 me acuerdo. Sí, pues, pero era incómodo pues, pasar por ahí, ¿no? En cambio, al parque de adelante, frente a mi casa, habían dos terrenos que estaban sin construir Ujú. y eran planos y veías el parque de frente, ¿no? Claro. Y podías pasar por ahí, incluso jugábamos en esos terrenos porque eran bien planos, bien bacanes. Ujú. Incluso uno de esos terrenos lo arreglaron para jugar, ¿no? Claro. Y como nadie lo reclamaba, pues, ahí estábamos jugando siempre. Entonces yo siempre paraba en el parque de adelante, ¿no? Claro. Y y bueno, era eso, o sea, corríamos por toda la manzana, nos conocíamos toda la manzana, Sí, teníamos sí, amigos sí. del parque de adelante. Ujú. Yo no tenía amigos del parque de atrás, tenía más de adelante. Entonces, parábamos con ellos, ¿no? Ujú. Y siempre esa vaina con el parque de atrás, y bueno, los chulos del parque de atrás nunca hacían nada, ¿no? O sea, jugaban porque tenían su propio parque. Sí. Y nunca se metían con el parque de adelante. Ay, Sí, sí, la sí, cosa ya era había disputas cierta, había como que una norma no dicha, ¿no? Sí. Entonces, Sí, la gente ya sabía Claro, mantener la distancia ya claro. entre ellos, sí. eso cuando éramos chibolos, ya cuando fuimos creciendo pues, ya sabíamos que no había ninguna disputa entre nosotros, pues, o sea, ¿para qué? Por la Claro, hueva. claro, ¿no? claro, claro. Y Yo me ya estuvimos conectando más con el parque de atrás y toda la cosa. Yo me acuerdo que en mi edificio, Ujú. como tenía bastantes pisos, bueno, no sé si para esa época, en los 90, ¿sí? Ujú. 18 pisos era más o menos, ¿no?
Porque ahora ya más lo sacan ya los edificios a 8, 4. Claro, no, sí, tu edificio era Claro. contra el... Pero era una locura porque ahí había, en ese edificio encontrabas en los pisos bodegas, Claro, un lugar donde alquilaban películas VHS. películas, ajá. Ya, eso sobre todo, pues, ¿no? Claro. Pero habían como 2, 3 bodegas y un lugar donde alquilaban películas. Eran los pisos de las Mi pata tiendas, ¿no? alquilaba películas, Claro. los VHS. Y eran unos tiempos, pues, ¿no? Porque ahí ponían los pósters, todo. Claro, Generalmente eran, también que eran VHS originales, pues, ¿no? VHS. Ujú. Porque, En ese tiempo eran los VHS. claro, Recién ya no es empezaban como los- ahora que ya puedes escuchar todo lo... Ya lo puedes copias, verlo ¿no? por streaming, ¿no? Claro. Y era lo caso, ¿no? Subíamos, bajábamos. Pucha, ahí la diversión era subir y bajar nomás. Claro. Subir y bajar. Primero 19. Ver, conocer los pisos. Y cuando eres chibolo, te recorres subida y bajada así a Y pie, como ya, subiendo nada, las sí, escaleras. sí, con las escaleras, sí. Y me acuerdo que estaba ahí con mis patas, hacíamos eso, pues. Carreras, así, a ver quién llega más rápido al 19. Ah, la mierda. Y lo hacíamos, ¿ah? Y lo hacíamos. Pero siempre pasaba uno que otro que se sacaba la miércoles. Ah, obvio, sí. ¿No? Eso O nunca estábamos falta. bajando y se caía derechito, así. Pero éramos más recios, pues. Claro, claro, sí, pues si eres chivolo te levantas nomás, sí. Claro, era más era más duro. Sí, sí, como sí, dijo sí, sí, sí. Como dijo ¿cómo se llama? Sylvester Stallone, otros tiempos. Claro, en esa época donde habían buenas películas también. Sí, sí. Sí me Y- acuerdo de esas cosas. Y también estaba la azotea, pues, ¿no? La azotea. Que tú sí te acuerdas que fuimos Yo me una acuerdo, vez. una vez fuimos a la azotea, sí. Ujú. Una vez fuimos a la azotea. Pero era bien raro subir ahí. Pero ahí estaba el cuarto del ascensor, ¿no? Del El cuarto control de del máquinas. ascensor, claro. El cuarto del ascensor, güey. Me acuerdo que bajamos rápido porque había un guardián ahí arriba. Sí, había un señor que vivía con su familia, Claro. creo, ¿no? No sé, yo lo vi nomás al guardián. Había un señor, sí, porque Me ahí hay asusté, como una caseta. Me bajé pues. corriendo, sí. Sí. Te asustaste porque apareció en la nada, ¿no? Sí. Porque subíamos a huevear, pues, A huevear, pues. literalmente, Sí. ¿no? Y Salió el puta pata madre. y todos, "Ay, puchas". Ah, Corrimos al toque para abajo. Pero sí me acuerdo que subía a tu azotea. Sí, pero ¿cómo será, no? Porque en esa época me acuerdo que éramos varios. ¿ya? Éramos varios, sí. Y allí en mi edificio éramos un montón de niños, ¿ya? Ya, sí, también. Y había unos mayores, pero me acuerdo que éramos bastantes. Y a medida que pasó el tiempo, como que ya no habían tantos niños. O sea, ya los que eran niños Ya, jugaban, pero ya no eran tantos. ya. O sea, parece una suerte, algo así como de coincidencia, como que coincidimos un montón de Se fueron mudando. una de misma repente. generación. Ujú. Entonces tuvimos ahí una misma generación, una niñez ahí, Claro. ¿no? Y salió algo. Se fueron mudando de a poco. Claro, y de ahí se fueron yendo, por supuesto. sí. Se fueron yendo. Pero sí, eran buenos tiempos. No, en mi caso, crecimos varios ahí y seguíamos. O sea, ya era el grupo, claro, había también un grupo de chicos, de niños, pero nosotros seguíamos creciendo, ¿no? Y Ujú. seguimos viendo lo mismo. Eran los mismos patas que de repente se iban un tiempo y de repente regresaban porque esta era la casa de su familia, ¿no? Entonces, se iban de repente a probar o de repente a trabajar en otro sitio, pero igual volvían después, ¿no? Claro. Entonces, siempre veíamos a los mismos patas, las mismas caras, ¿no? Y nada, era eso, sí, nos acordábamos, éramos patas de juegos, de chibolos, ¿no? Y eran las mismas caras. La única diferencia es que, como ya empezamos a ser amigos del otro parque, ya eran otros grupos de repente, ¿no? Ya algunos se juntaban con otros, iban con otras personas, y ya no se les veía tanto, ¿no? Claro. Pero era porque paraban con gente del otro parque, y bueno, ya en fin. Pero estábamos en esas, eran casi siempre el mismo grupo, ¿no? Yo después, claro, ya cuando fui creciendo, empecé yo al menos a salir un poco menos de mi casa. Yo no salía a jugar tanto. Pero igual cuando salía, los veía, ¿no? A los mismos. Y conversábamos, nos saludábamos, pasábamos un rato ahí. Sí, Pero- yo me acuerdo de varios de tus amigos ahí. Claro, pero ya no Buena es onda. ya no es, ¿cómo te explico? Ya cada uno andaba en sus cosas, ¿no?
Sí, pues, ¿no? Sí. Ya empiezas a crecer y la gente ya Sí, no pues tiene tiempo para salir. ya cada uno está en sus cosas. Sí, ya los empiezas a ver, te Sí. saludas nomás, Ajá. cosas con ellos, ¿no? Yo paraba mucho con mis primos, por ejemplo, ¿no? O sea, Es que tú tenías varios primos yo ahí tenía en un el montón de barrio. primos, claro. Y yo paraba mucho con ellos y con ellos salíamos a jugar y ahí conocíamos a la gente y ya, bacán. Pero también ellos empezaron a estar en su onda, ¿no? Empezaron a andar con sus cosas, ya nos empezamos a ver un poco menos, y viviendo al frente, ¿no? Pero igual a veces teníamos tiempo pues para pasarla juntos, ¿no? Yo creo que hubo tiempo. O sea, sí hubo tiempo después, ¿no? Porque yo también iba a tu casa Claro, tú también ibas. Estaba en el círculo. Claro, también. pero tú ibas los fines de semana, ya Claro, nos claro. veíamos nomás los fines de semana. Claro, sí. Ya no nos veíamos con ellos entre semana como era antes, ¿no? Claro. Ya cada uno en su tema, entre semana, y fines de semana nomás nos veíamos, ¿no? Pero ¿hasta cuánto? Esto duró bastante, ¿sí o no? Uf, Porque no es que éramos niños y corríamos y hacíamos, jugábamos, sino que fuimos creciendo y todavía nos seguíamos viendo. sí, claro. Pues si ya teníamos 20, seguíamos viendo. Ya seguíamos viendo. Hasta 25 más o menos, bro. Claro, hasta 25 aproximadamente nos veíamos seguido. Nos seguíamos viendo para porque estábamos desbandarnos, ahí, pues, pues, ¿no? claro. Mm, Y Claro. y sí, pues eran todas esas cosas que pasamos de chibolo con los patas ¿no? Con los patas del barrio. Bueno, salidas, de repente nos quedamos hasta tarde. Como éramos chibolos no podíamos quedarnos hasta muy tarde, ¿no? Antes no, pues. Pero después ya podíamos. Cuando después- estábamos ya, donde Luis, ¿te acuerdas? Claro, después ya Ahí podíamos. Ya normal, pues. eh, Lo que corresponde. claro. Ahí está, por ejemplo, Luis era un amigo del La parque vuelta. de atrás, ¿no? Ujú. Entonces, ahí ya como que empezaron a cambiar los temas, ¿no? Sí. Pero ya no era como antes que te llamaba tu mamá. Bueno, seguían llamando a las mamás. Seguían llamando, Pero ya pero no era como que ibas corriendo, ¿no? Era como que claro, era como más de preocupación, ¿no? ¿Dónde era estabas? más de preocupación, exactamente. Porque ya, Ya- cuando uno va creciendo ya no se sabe en qué está, ¿no? Ya no era, ven ahorita o tienes hasta tal hora, ¿no? Ya no. Antes era así. Yo jugaba en el parque, claro. Mi mamá, mi abuela eran las que me chequeaban cuando iba al parque de chibolo con mis primos, ¿no? Claro. Y creo que esos tiempos fueron los más bravos, ¿no? Eran más bravos. Ahí sí. es donde ya exploras más, pues, ¿no? Sí, pues. Y Sí. te loqueas y ya terminas. Sí, era un tema salir, ya cuando pusieron rejas ahí en mi barrio, Ujú. era un tema salir de la reja porque fuera estaba la avenida esta grande, Sí. donde no había nada, ¿no? Tu- Pasaba un bus nomás y Tus calles tenían nombres de países, ¿no? sí, Recuerdo. la calle tenía el nombre de Sí, país. sí. La mía era Francia. Francia, sí. Estaba Bélgica atrás, Estaba creo. Bélgica, estaba Portugal, ¿no? Ujú. Y bueno, afuera estaba la prolongación de la Javier Prado, ¿no? Que Sí. todavía no estaba trabajada como está ahora. Sí, me acuerdo que era como un Sí, era una desgracia. Era Era como un ¿cómo se le puede decir? Un era como un arenal, pues, ¿no? Un terreno, un Ajá. arenal y estaba, bueno, había algo de asfalto, pero con las justas, Sí, ¿no? claro. Pero cómo lo he gozado, ¿no? Sí, Y aparte en tu calle también que estaba asfaltada, creo, pero, estaba faltada, sí. pero era bien áspera. Era bien áspera, Y era cuando bien corríamos complicada. todo y nos sacábamos la miércoles, Sí. yo me paraba raspando, pues, ¿no? Después, la rodilla, Sí. pues, ¿no? Enfrente a mi Todo el casa tiempo. siempre hubo un hueco que nunca arreglaron. Ah, sí me acuerdo del bache. Claro, del bache. siempre sí, había sí, un sí, bache, sí, ahí. sí. Siempre hubo un bache frente a Ajá. mi casa. Era el bache. Yo pasaba por ahí con la bicicleta, también nos hemos sacado la mierda ahí varias veces. Ah, sí. Pero bueno, mi calle estaba asfaltada hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Hasta el año 2000, creo, 2001, por ahí. Ujú. Y ya cuando conectaron con el parque de atrás, porque hubo un tiempo que conectaron con el parque de Ujú. atrás, se asfaltó todo, pues, ¿no? Sí, ya me imagino cuánto tiempo ya lo pusieron. Y después hubo otra discusión entre los parques y cerraron el acceso al parque de atrás de nuevo. Y ya no se podía pasar porque ya habían construido edificios. Esas disputas eternas que habían Claro, allá en ahí tu es donde barrio. tú te acuerdas que teníamos que ir hasta la esquina y voltear donde estaban los perros, ¿no? Uy, che, esos perros eran pero esos perros son diabólicos. una pues. desgracia. Yo sé, Pero- tú ya sabías claro. pasar por ahí, pues, ¿no? Ya, sí, era. Porque tú ya agarrabas una piedra y ¡pum! Ya. Sí, era. Pero como yo no paraba ahí, pasa, bueno.
Eran más jodidos nomás los perros, no Es que te era hacían una nada. jauría, pues. Sí. No era uno, Eran no eran varios, dos, eran eran varios que venían y te querían. Pero no, te masticar. molestaban nomás, te molestaban, no te mordían. Te Sí. molestaban. La cosa Te es que masticaban asustaban. nomás, te Sí, masticaban. masticaban. No, la cosa es que molestaban nomás, no te mordían nada. Ujú. Igual si los enfrentabas, ya los perros se ponían para atrás, ¿no? Y también estaba, me acuerdo, el chato, El chato. el que era el guardián, ¿no? Ya, sí, Le sí, habían sí, puesto sí, su sí. chalequito de guardián, Sí, porque había una posta, una caseta, una caseta, de, sí. de guardián, ¿no? Sí, ese siempre estaba ahí con el guardián. Pues. El chato se paseaba por tu calle siempre, ¿no? Claro, es que era la calle de entrada. Sí, de entrada. Esa era mi pues. calle. El chato, qué buenos tiempos, ¿no? Qué buenos El tiempos. chato, pues. Sí. Sí, me acuerdo del chato. Ese era bien relajado ese perro. Sí, Pero se paseaba nomás, andaba por ahí. El guardián era el más relajado. El guardián era el más relajado. Los demás sí parecían Sí. guardianes. Pero ese guardián al final solamente vigilaba el parque de adelante, mi cuadra y listo. Ah, Ya no nada se más. metía al parque de atrás. Ah, mira, ya sabía, ya. En el parque de atrás tenían otro guardián, Con otro chato. con otro chato de repente, y ya eso nunca lo supe, ¿no? Ujú. Pero mi calle era la calle Francia y al costado era Dublín, creo. Eran dos entradas que tenía mi, Sí, ¿no? tenía dos. mi Pero urbanización. del otro lado casi nunca salimos por ahí, pues, ¿no? Porque no había... Claro, al otro extremo de mi calle, Que claro. no daba a Javier Prado. No, ese daba una Claro. calle. Pero ahí casi nunca íbamos. Pues. No, esa salida siempre estuvo sellada. Ah, siempre estuvo cerrada, ¿no? Ujú. Sí, me acuerdo. me acuerdo. Debían abrirla en algún momento, pero nunca la abrieron. Sí. Por seguridad, creo. Bueno, Claro. siempre estuvo cerrada esa calle. La salida era por mi calle y por atrás, ¿no? O sea, eran dos calles. En la entrada por mi calle era para el parque adelante, y al costadito que estaba, no me acuerdo cómo se llama esa calle, Dublín, creo, Dublín. era la entrada del parque de Dublín era. atrás, ¿no? Ujú. Claro, y, claro. y en esas dos entradas estaban los guardianes. Y no regreso a tu barrio hace tiempo. Yo O sea, regresé, ¿tú te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? yo me fui el 2014. 2014. Sí. Y desde ahí te has vuelto pues para ver a tus primos. Yo he vuelto un par de veces, Claro. nomás. Pero yo sí ya no regreso, creo, desde que te fuiste, pues, 2014. Sí, está recontra cambiado mi barrio. Debe ser, ¿no? Ya cuando pusieron el Real Plaza Ah, ya. y cuando hicieron el túnel, Ujú. cambió cosa. pero harto Otra el cosa. barrio. ¿Sí? Otro panorama ya. Otro panorama, ya no se reconoce. Bueno, Hicieron después el bypass en la carretera central con Javier Prado. claro, al menos lo cambiaron. Man. Sí. Porque mi edificio sigue ahí todavía. Sí, Con sí, el ascensor de los años 40. sí lo he visto. Con el Bueno, ascensor de los 40, que pones la mano y igual se cierra. ¿no? igual sí, Chaca. claro. Pues ya- Tienes que hacer la fuerza, ¿no? y tienes que apretar en el medio así Sí. para que se abra. man. Felizmente tenía estas cosas para que no se caiga. Ah, frenos. Unos frenos. Claro. Eso sí tenía, felizmente. Claro, lo de seguridad sí, eso es básico. Pero es antiguo, pues era antiguo con esos botones redondos Ajá, que ajá. apretabas y sonaba. Claro, y se prendían de amarillo, ¿no? Ajá, claro. Y Sí, me se acuerdo. prendía de amarillo, exacto. Y Esa y a bacana. cada rato se malboraba, pues. Habían tres. Ya, bueno. Habían tres. El del medio nunca funcionaba. Yo siempre me acuerdo que funcionaba uno, nomás no sabía Claro. si era el de la izquierda o el de la derecha, pero Claro, funcionaba. prendían uno de los dos. Sí. Y el del medio nunca, El de nunca medio está prendido. Nunca funcionó. ¿no? Claro, y cuando se malograba el del motor de acá, claro, hacían funcionar al otro. pues. Claro. Y el problema era cuando se malograban los dos, pues, ¿no? Ay, la canción. Porque ahí sí, para nosotros no, pues, ¿no? Para los que Pero iban a para los visitar, adultos claro. sí, ¿no? Claro. Era como que decían, pucha, los que vivían en el sexto piso hasta el 10º, normal. Ah, normal. Pero los que vivían hasta el 19... Ya era sí, bien maleado, sí. Sí, Sí, me acuerdo. Pero Una vez claro. yo me acuerdo que cuando fui, Ajá. no funcionaba ninguno de los dos. Sí, pues. Y yo ¿no? fui fuimos con la familia, pues, mi tía Anita, Sí. mi mamá, Sí. y con la abuelita todavía incluso. Ujú. Y nos dijeron, no funciona. Y teníamos que subir, pero tuvimos que subir por la escalera a los 18 pisos. ¿Cómo habrán hecho, no? Dos pisos descanso. Sí, dos pisos descansar. descanso, claro. Igual en ese tiempo todos podían moverse bien, pues, ¿no? Sí. Oye, pero yo he visto, por ejemplo, que acá, en los departamentos de ahora, cuando botan la basura, la bajan, ¿no? Claro, tenemos que bajarlo. Ya, en ese edificio en el que estaba yo, tenía un cuartito. Tú tenías Tenía un cuartito, exacto, con una puertita. una puerta y tirabas ahí la basura. Tirabas la basura desde el 18 y se de caía ahí hasta caía el cero. ¿no? ¿no? Sí. Y Sí me una vez acuerdo, bajé sí me a ver acuerdo. eso y decía, ¿dónde cae esa vaina, no? Y abajo eran pues, bolsas reventadas. Claro, pues obviamente. Todos los de la basura pues, seguramente entraban a la zona del estacionamiento. Pucha, ¿cómo habrán sacado eso, no? Eso sí, nunca supe Pero cómo qué entraban. locura. Creo que tenían acceso, ¿no? Por
Porque atrás de tu edificio había un estacionamiento grande, gigante, era con, Sí. con una rampa. Es que era un edificio el mío y otro un poco más chato. Claro, Un edificio claro. de menos pisos. Y entre los dos había una Claro, estacionamiento. chato largo era, ¿no? Claro, y Sí. la rampa, ¿ya? Y la rampa. Esa rampa era una locura. Sí, me pues, ¿no? acuerdo de esa rampa, era bien chévere, Corríamos la rampa. subiendo y bajando, subiendo y Ajá. bajando. Y en fiestas, por ejemplo, Año Nuevo, Navidad, Ujú. de ahí lanzábamos pues silbador, Claro, cosas claro. así, ¿no? Ah, tenías que subir hasta arriba y de ahí lanzabas las cosas. Lanzabas un silbador, lanzabas esos cohetecillos. Claro. Pero, y Ya tenías una rampa y creo que también había un sótano, ¿no? ¿O no? sí, había un sótano en el estacionamiento. Pero casi nunca bajábamos, ¿ya? Sí, yo Y nomás de veía hecho que había una podías- bajadita, ¿no? De hecho, pudimos bajar por el ascensor. Ah, ya. Pero casi nadie bajaba, solamente el que limpiaba, el que cuidaba, ¿no? Claro, claro. Bajaba un toque Ah, y no sé para qué. Una vez bajé, pero así me pareció rarísimo, porque ese cuarto de abajo tenía, o sea, dentro del cuarto de abajo, Ujú. donde bajabas al sótano, primero, o sea, antes de salir al estacionamiento había un cuarto. ya. Y una vez bajé y vi que dentro de ese cuarto había un poste, pues, huevón, Un poste. un poste de luz Ya. en la calle. Ya. Así, estaba metido como sea en el cuarto, Ya. así, doblado así. Ah, Y dije, ¿qué chucha es esto? ¿qué Y fue lo tenía más hacer raro ahí que un había poste? visto, ¿ya? Claro. Pero de ahí no, de ahí, bueno, bajamos un rato. A veces hacíamos palomilleadas, ¿eh? En Ya. el sótano, Ya, bueno. pero muy, muy raras veces, porque nos botaban de ahí. Claro. De ahí sí nos botaban. No, yo nunca llegué a bajar, nunca conocí el sótano. Ah, ¿nunca bajaste? No, No, ya, pero ya, conocía la entrada, pues no había una reja grandota ahí de entrada de al estacionamiento, ¿no? Sí. O sea, Sí, estaba la entrada de tu había- edificio donde estaban los ascensores, Claro, eso. claro, claro. Al costado estaba la rejaza esa grandaza. Sí, había una rejaza. En realidad había, para entrar al estacionamiento, primer piso, habían dos entradas, pues. Ya, Que era la izquierda donde entraban los carros, claro. y había otra a la derecha. Pero lo cerraban con reja ese, porque ahí Ah, entraban ya. de todo, Ya, pues, claro. todas las personas, Claro, cualquier persona claro. entraba ahí. Claro. Y nosotros jugábamos pues ya en el edificio y en el estacionamiento del primer piso, ¿no? Claro. Pero Sí, sí es me- una locura, man. Imagínate, yo desde el piso 18 también tirábamos globos con agua. Ah, sí, sí me acuerdo. Tiramos de todo, ¿no? Sí, sí. Tiramos de todo. Inflábamos globos, Pero yo me reía globos porque grandes, man. No para carnaval, sino los grandes. Los- ¿no? los Así, gigantes, sí. ¡oh! es que tenían que aguantar, pues, porque los de carnaval en la caída se rompen. Y los tirábamos y explotaba pues el grande. Claro. Yo me acuerdo que, claro, el primer piso de tu edificio era bien alto, ¿no? Pero Había un después de pa- eso había como un techo. Sí, había como ¿No? un techo, exacto. Techo Era que la daba entrada, hasta el- un techo acá, y Hasta ahí el edificio. claro, que daba hasta a la reja. hasta la de reja entrada. y ahí estaba ahí estaban las tiendas, pues no la gente que pasaba. Sí, ahí había unas tiendas. Y ese espacio podía acceder los que vivían en el segundo En piso, el segundo piso, claro. que tenían más espacio, pues, ¿no? Claro. Porque entraban todo. Y podían salir al techo. Sí. Claro, y siempre cuando tirábamos algo se nos caía por la ventana, Claro. siempre le Siempre tocábamos a la vecina. terminaba en para ese que nos- techito. pues, para que claro. nos devuelva las cosas. Claro. Y va- Sí me acuerdo. sí, Sí, por eso buenos me tiempos, acuerdo ¿no? de ese techito. Todo lo que se caía terminaba ahí. Sí, Estaba llenecito de huevadas ese techo. Claro, sí me acuerdo. No, el techito del segundo piso. Ese pues. edificio. Esos eran los únicos departamentos que eran diferentes a todos los demás. Ujú, O sea, ujú. todos los demás eran iguales, ¿no? Ya. De entrada, a la izquierda, a la Claro, derecha. mismo diseño para todos. ¿no? Mismo diseño, ajá. Y esos eran los únicos que el departamento era grandazo. Ah, Porque yo entraba y ya. era enorme, pues, ¿no? Ya. Y aparte su puertita para dar a Claro, claro. ese techo, ¿no? Ajá, ajá. Y claro, y ya pues tenían espacio, ¿no? Para man, bastantes cosas. Y ya, para globazos, y se caía de todo, man. Se caía todo, sí. Siempre sí, la sí. señora nos contaba que, Siempre que veía por ahí, veía huevaditas que la estaban. señora nos contaba que sí, que le pedían ollas, ¿no? ¡Hala, mira! Juguetes, Ajá. cosas extrañas, ¿no? Que se caían ahí. Y, pero ya la señora pues tiene que, ya normal pues, ¿no? Que va a estar, Claro, pues. que va a ¿Qué le estar, vas a hacer? que va a estar diciendo, no, ya es mío. Claro. No, ahí es abrir nomás y entregar las cosas. El que sí me acuerdo que entré es al edificio del costado también entré una vez. Yo Porque entré, habían dos. claro, yo entré a el chatito largo, ¿no? El chato largo, sí, era un poco, era diferente, pues los pasillos eran Claro. más larguísimos. Claro. Yo entré a ese nomás para ir a una tienda. Ahí yo creo que era más comercial ese edificio, ¿no? ¿O no? Sí, más o menos.
Yo Era más entré nomás, comercial, era más subí una escalerita y había un montón de tiendas ahí. Claro. Y de ahí claro. bajabas y llegabas al otro lado de la calle, ¿no? Ahí alquilaban internet, pues. Ahí al Cabinas. claro. Cuando las cabinas estaban en su gloria. En su gloria, exacto. Y todavía hay cabinas, ¿no? Cabinas. Todavía hay, sí. Pero ya son un poco comunes. Sí, ya han quedado algunas, ¿no? Sí, sí. Antes estaban por todos lados, ¿no? Sí, pues. En todos lados había cabinas. En todos lados. Mm. Yo me acuerdo cerca de mi colegio habían como 5 o 6. Ah, claro. En por mi una casa sola también. cuadra, ¿no? Sí, claro. Era el negocio, el business en esa época. Claro. Y más allá Negocio habían redondo. más grandes, Ujú. con mejores computadoras, más amplio, más computadoras. Entonces, siempre andaba llenecito de gente, todo eso. Sí, Qué bestia. sí. Qué loco, ¿no? Eh, Oye, ¿tú te acuerdas de las cabinas de Luis? Sí, claro. Ahí es cuando. El que vivía a tu espalda. Claro. Ahí es cuando lo conocimos, pues, ¿no? Ahí, yendo a las cabinas. Viendo pues. las cabinas fue. Claro, Porque ahí ya la pasábamos nosotros, no, madrugábamos, ¿no? Sí. No, Amanecíamos. primero fue en mi calle. Él sacó sus cabinas en mi calle. Ah, la sacó en tu calle. Claro. Ya. En mi calle, cerca de la reja de entrada, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas? Había una tienda. Ujú. Y no sé si te acuerdas que había un señor que vendía anticuchos. Sí, claro, ¿No? el señor, ¿cómo le decían? Lucho? No, Carlos era. Ah, señor Carlos. El señor ¿no? Carlos, claro. Él Sí. vendía anticuchos, ¿te acuerdas? Sí, Ya, sí, sí. En ese mismo sitio donde vendía anticuchos, antes tenía Luis sus cabinas, ¿no? Ah, man, ya. En ese sitio. Ya, qué buen dato. Claro, Ya. ahí tenía él sus cabinas, ¿no? Y atrás, al fondo, siguiendo por la calle, por el parque de mis primos, ¿no? El parque de adelante, atrás, en la esquina, había otra cabina, Ya. que era de un chico de por allá también. No era mi pata, no lo conocía. Oye, ¿y cómo era antes, no? Las cabinas, no sé cómo fue la evolución, pero me acuerdo que antes las cabinas tenían puertitas. O sea, te encerrabas, Claro. o primero fue Eso todo para ver. No, eso depende de las cabinas. Depende de las cabinas, Sí, ¿no? porque habían unas cabinas que eran privadas, Sí. que esas sí tenían su puerta, te La gente cerrabas. entraba ahí para... La gente entraba, ¿para qué? No sé, pero entraba a las cabinas privadas. Aparte del espacio también. Eso. Claro, aparte del espacio, ¿no? No, pero no solamente para eso, ¿no? Sino que también había gente que jodía, ¿no? Sí, también Tú te ponías había a gente jugar que algo y molestaba se paraban ahí tuyo. atrás a chequearte, sí. Sí, Una vaina era. Ah, Pero, claro, eso depende del espacio, ¿no? Como te digo, cerca de mi colegio había unas cabinas que era un área grande, ¿no? Había un montón de cabinas, ponte. Habían 2 entradas, ¿no? ujú. Y Claro. era así como en U, ¿no? Cabinas así por todos lados, o sea, computadoras por todos lados, Oye, parecían farmacias. al fondo y al centro, ¿no? Ajá. Y habían unas 3, 4, 5 atrás que eran privadas, eran con su puerta y toda la mierda, Claro. ¿no? Entonces ya, claro, te costaban mucho más, pero ya hacías tus cosas tranquilo. Sí. 2 cosas, o sea, jugar, ¿ah? Lo que sea, Jugar. lo que sea. Y en cambio las de acá, claro, las de acá siempre estaban llenecitas de gente, ¿no? Y a la hora de salida de los colegios esa vaina se llenaba, pero mal. ¿Cómo no? Toda la gente se iba de frente Pero a mal, la cabina, sí. ¿no? A jugar, ¿qué cosa? StarCraft. ¿Qué será? De Lo todo. que sea. De todo. Había de todo ahí, un montón Sí. de juegos clásicos. Por ejemplo, en mi barrio, estas cabinas se hicieron, claro, conocidas más o menos en el 2004, 2005, Ujú. cuando yo ya estaba acabando el colegio y me iba a la academia, ¿no? Sí. Y de regreso a la academia me pasaba por ahí un rato, ¿no? Y como estaba ahí el que dirigía era Luis, pues, ¿no? Mm, El que estaba encargado de todo eso. sí. Él, su hermana y su cuñado, creo. Los 3 eran. Entonces, a veces estaba su cuñado, ya con él no hablaba mucho. Después estaba Luis. Cuando estaba Luis, ahí conversábamos un poco, jugábamos incluso con él, ¿no? Y así, pues, ¿no? Como estaba en mi calle de camino a mi casa, me metía un rato y de ahí salía ya. Claro. Hasta que nos hicimos amigos y, ahí ya nos amanecíamos. Nos ahí hicimos en esa patas cabina. y su cabina pasó a su casa, que era su edificio, ¿no? Su segundo piso. Ahí eran sus cabinas. Sí. Y ahí es donde nos amanecíamos, ¿no? Una locura, ¿no? Claro. Buenos times. Ya era desbandes. Eran desbandes, Sí. ya amanecidas, Mal, todo, mal, ya. mal. Pero claro, eso ya fue mucho después, ¿no? Claro, un tiempo después. Sí, después sí. eso, sí. Después con mis Te la primos nos cambio. íbamos a las cabinas que estaban en su En su calle. allá al Ya. fondo. Ahí nos íbamos. Era otro pata, ¿no? También tenía buenas cabinas y se podía pasar ahí el rato. Claro, qué chévere. Ujú. Y después, bueno, en mi cole también salíamos y nos íbamos a las cabinas que estaban ahí, que eran...
A veces íbamos a una a la que siempre íbamos y estaba llena. Pues. Teníamos que ir a otra. Sí, se llenaba. La vaina. Pero había cabinas y cabinas, ¿no? Ajá. Ujú. Estaban las Monces, ¿no? Que tenían algunas cositas y estaban otras que eran bien Que estaban bien ¿no? equipadas. Que estaban bien equipadas. Bien equipadas, claro. Y siempre mirando para el otro lado, ¿no? Siempre. Porque estaban... Después cuando hubo esto de que la gente entraba para ver, ¿no? Ya, claro. Y ya empezaron a poner todas las pantallas como mirando para... Ahí para apuntando afuera, para ¿no? otro lado, sí. Sí, sí, sí. Claro, pues. Claro. Es que la verdad podías hacer ahí lo que sea. Sí, podías hacer lo que quieras ahí. Igual te controlaban, siempre Ujú. había algún control, ¿no? Pero podías saltarte esos controles. Primero se lo podría saltar y después empezaron Después empezaron a controlar. a ponerle bloqueos y Ajá, cosas, ¿no? ajá. Que te salía en la pantalla algo, ¡pop! Claro. Y ya no se Incluso, podía seguir ya. incluso Luis me enseñó cómo desde su computadora principal, porque claro, tú tienes todas las computadoras conectadas Claro. a la principal, ¿no? Ujú. Desde su computadora principal podía ver qué cosas estaban viendo cada uno, ¿no? O sea, Ah, ya, sí podía ver todo claro, eso. Ah, él ya, podía revisar esas cosas. Ujú, Entonces ya así se controlaba mejor lo que hacía, pues, ¿no? La gente. ujú. Igual la gente entra, por ejemplo, a páginas que tienen virus Claro. y le malogran alguna computadora, no le conviene, ¿no? Ah, eso también, Claro. pues. Entonces Todo el tenía todo eso visto, ¿no? Y tenía su programa que era, si entraba algo que no debía, te mandaba un mensaje y salía en tu pantalla el mensaje, ¿no? Sí, ¿No? te salió un aviso. Claro. Sí, me acuerdo. Y después, claro, el tiempo, ¿no? Ya, bueno. Ah, y el tiempo también, por claro, supuesto. siempre te salía el Decías, tiempo. "Tía, ya, media hora más. Sí. Ya. Oh, dame te 5 sacaba minutos eso. para salir de la... ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me Entonces acuerdo. ya esos eran más... eran otros tiempos igual, ¿no? Las computadoras, los programas, el tipo de... Eso ya no se ve ahora. Pues. Las computadoras ya son personales. Sí, la gente ya... Estás en pucha, tu casa. desde el celular nomás, desde ¿no? el celular incluso. Sí, ahí tiene todo ya. ¿No? Ahí encuentra todito. Claro. Toditito. En ese tiempo el celular más chévere era uno que tenía su teclado en la pantalla, ¿te acuerdas? O sea, era teclado físico. Ah, ya, claro. Era la pantalla y el teclado. Era la pantalla y el teclado. Sí, claro. Después aparecieron los zapitos. Los zapitos, Yo claro. también tuve los zapitos. Claro. Los zapitos eran... Bueno, Y lo más también emocionante era cuando llegaba el mensaje. Claro. Sonaba, tin, tin, y su ringtone, pues, ¿no? Los ringtone también. respectivo también. las Los pantallas a clásicos, color, Pantalla- empezaron a Después salir salió las pantallas a color. un Motorola también, ¿no? los Era Motorola, uff, bueno. ahí salió un montón de cosas Un ya. fin de cosas, sí, sí, sí. Fue una transformación brutal de ese tipo de Empezaron cosas, a ¿no? evolucionar. Entonces ahí es cuando, claro, ya no nos veíamos tanto los patas, ¿no? Cada uno empezó a ir por su lado, de repente algunos ya tenían que chambear o tenían que irse pues por su lado, ¿no? Y En tu caso fue así, que se ocuparon, cada uno Se estaba ocuparon, sí. ocupado. En mi Igual- caso fue que se mudaron. Ah, ya, en tu caso ya, claro. Terminé quedándome prácticamente yo hasta que me mudé yo, ¿no? Claro, claro. Después, no sé qué será de ese edificio, pero... No, Sí, bien. en mi caso empezaron a estar ocupados ya, ¿no? De repente Ujú. algunos tenían familia, otros trabajaban, se dedicaban a su familia, se iban un tiempo, regresaban, ¿no? Claro, claro. Igual se veían ahí porque yo como te digo, no, dejé de salir un tiempo en mi casa, ¿no? Sí, aparte de que en nuestra época empezó a salir también ya empezaron a salir los juegazos, pues. Claro. Ya estábamos metidazos ya en eso, ya. Y sí, Todos nos guardamos ya. yo me metí mucho en esa vaina, empecé a Pero- pasar tiempo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos todavía seguían saliendo, ¿no? Seguían Pero la saliendo. mayoría ya se guardaba ya. Claro. Porque quería jugar algo, entonces. Claro. ya. Entonces, igual, ¿no? A veces me llamaban para salir, ya, vamos a hacer un rato. Y ahí estaban los patas, ¿no? Ujú. Los veías y los solos, ay, ¿qué tal? Y veías las mismas caras, pues, ¿no? ¿Y tú te has reencontrado con algún amigo de hace tiempo? Reencontrado. Claro, porque yo me encontré también con un amigo de hace tiempo, Joao, ya. Ah, ya. Me lo encontré hace unos años, pero no lo veía hace como 15 años. Claro, ¿no? claro, Lo vi, lo saludé y ya, pues ahí quedó, ¿no? claro. Pero No, de diferencia de tiempo larga, porque reencontrado con Mm. patas. te has reencontrado ¿te acuerdas de Franco? Franco, sí, era muy vecino, pues. Claro, pues él se fue, ¿no? Él se fue un tiempo, de ahí regresó. Claro, claro. De ahí se fue otro tiempo, de ahí regresó. Sí, sí, sí me acuerdo Sí. del
No, si Franco era mi vecino, él lo veíamos de vez en cuando, ¿no? De repente los patas lo veían más, pero yo no, yo lo veía de vez en cuando. Sí, es Franco, pues. Después, reencontrado en sí, las veces que fui nomás a mi barrio, ¿no? Esas 2 veces que fui, Ujú. ahí los volví a ver nomás, ¿no? Sí, sí, sí. Lo saludé, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Al menos tienes para ir para saludarnos. Sí, Yo voy allá y me Claro. preguntan qué quiere usted para que Claro. va a entrar al edificio, me van a decir. Porque ya ni el Gacuy es el mismo. ya ni... Claro, no. Sí, A mí me claro. preguntaron por a quién vas a visitar, ¿no? Ya ni me reconocen ahí tampoco. Claro. Pero tienes cuando a tus entro, primos claro, todavía. pero cuando entro ahí ya algunos me... ¿Todavía están las rejas ahí? Sí, todavía están las rejas, está el guardián. Sí, sí, qué buenos tiempos. Sí, sí. Las tiendas siguen ahí. Creo que hay más tiendas incluso porque toda esa zona, Ujú. con el Megaplaza y el túnel, toda esa zona se ha hecho comercial. Para el lado de afuera. Para el lado de afuera. Claro, claro. Todo está llenecito de restaurantes, tiendas, de cualquier cosa, ¿no? De qué bestia. Y como ya sigues de frente hasta la carretera central, incluso hasta la Prialé, que es al fondo, Ya. todo eso está llenecito de tiendas. Claro. Está limpio, entonces los carros pasan así hasta el fondo. Te pasas, te bajas. El grifo, ¿te acuerdas que había un grifo afuera? Sí. Ya, sí, igualito. Allá se está donde Ese. salía la 40 y no sé qué. La 39. La 39, Claro. ¿no? Ese sí, 39. igualito. Sí. El único, ¿no? El único Sí. transporte. La 39 ya no pasa Qué bueno. por allá, pasa por acá, por la Marina ahora. Ah, ya, cambió su ruta. Ajá. Ya, Pasa por claro. acá, incluso por la Sucre. Entonces, bueno, igual, ¿no? O sea, claro, antes era la única línea que había por allá. Pero después ya se empezaron a mover más, ¿no? Claro. Había un cruce ahí que era bien desgraciado de carros. Ujú. Ahora lo quisieron arreglar, pero igual sigue siendo un cruce desgraciado, ¿no? Solo que ya está asfaltado y señalizado. Yo me pregunto qué estará también por mi barrio. ¿En qué estarán ya? ¿En qué estarán, no? Lo último que sé es que empezaron a comprarlo bastantes personas que eran negociantes. Ya. Ya empezaron a comprar los departamentos. Claro, Pero como claro. está ahí por la zona Por ahí comercial. está todas las vainas. Hay un mercado más allá, creo, ¿no? Sí, hay un mercado Claro. más allá. Entonces ya, bueno, cambió todo, ¿no? Claro. Pero, pucha. Qué bestia, ¿no? Yo como me juntaba con mayores también, Ajá. a veces me jodían también, pues. ¿no? Cuando jugábamos fútbol, cuando subíamos, pucha, no sé, de todo, mañana. Oh, sí, pues. Ahí se hacía de Era una todo. joda Sí, sí. total. Éramos un grupito, pero de diferentes Es generaciones. que ahí mañana. aprovechaban para hacer Transgeneracional. todo, claro. Transgeneracional. Ajá. Y ahí entre todos jugábamos, hacíamos Claro. cualquier cosa. De Claro. todo, loco, de todo. Claro. No, Coincidimos, ¿ah? Claro, en mi caso eran todos contemporáneos, ¿no? De Sí. repente 2 o 3 años mayor era lo máximo, Ujú. o un año menor era lo mínimo, ¿no? Pero no, siempre éramos contemporáneos, entonces ahí hacíamos varias cosas alocadas, pero como tú dices, si son mucho más mayores Ujú. o muy menores también se pueden hacer varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me enseñó, por ejemplo, a manejar bicicleta, ¿no? Ya, claro. No, era mi pata, era mi pata. Claro, claro. O sea, era jodida como un pata, ¿no? No, claro. Yo también, ¿ah? Claro, pero por También eso podía. pero a eso me refiero, o sea, son diferentes visiones de las cosas que hacen, Sí, 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 sí. ¿no? Me enseñó a montar bicicleta a la mala. Ajá. Pero aprendí, güey. No, Pero yo he sentido que ha sido bastante tiempo. es O que sea, se supone que ha sido rápido, ¿no? Pero yo he sentido no que ha sea sido tan más o rápido, menos. ¿no? Ponle de repente unos 10 años. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? No es poco tiempo. Sí, no es poco tiempo. poco Cierto, tiempo. 10 tienes años es razón. harto. Sí, es harto Entonces tiempo, ¿no? ahí sacas buenos recuerdos, pues, ¿no? Sí, se acabó los Yo ahora me acuerdo de cosas así a la volada, pues vagas, ¿no? No me acuerdo tan bien los detalles de las cosas que hacían, pero yo andaba ahí metido. O sea, me acuerdo, ponte, algunas veces nos quedamos hasta la noche en el parque, ¿no? Contando Ujú. historias, hablando, conversando. O nos quedamos jugando en ese terrenito que tenemos al frente. Claro. Lo acomodaron para jugar béisbol, ¿te acuerdas? Ujú. Nos quedamos hasta tarde, pues hasta las 7, 8 de la noche, cuando ya no se veía nada, ¿no? Y ahí nos pasaban un montón de cosas. Luego Sí. teníamos una losa deportiva ahí al costado, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de la Con losa. frontón. Que con tenía su pared para el fundito, frontón. claro. Sí, sí, sí. Ahí también jugábamos hasta tarde, cualquier cosa, ¿no? Ujú. Al menos ustedes tenían un espacio abierto, ¿no? Claro. Que ahí en el edificio también jugábamos fútbol en los pisos, mañana. Ah, ya, claro. Y siempre había una vecina que salía a Que putearnos. siempre lo jodía, claro. Salía a putearnos.
Pero bueno, ¿qué le vas a pero hacer? igual, ¿qué le vamos a hacer? Pues igual seguimos peloteando, güey. Claro, Y la pelota caía en la puerta, claro, caía claro. en la... El tema la es cuando luz. cae en la ventana. También se caían por la Ah, ventana, bueno. pues. Se caían por la ventana, sí. Y ya, pues, ¿no? Lo más para mí era que a la gente le gustaba tirar cosas, ¿no? Ah, ya, Eso era lo más bueno. para mí. Pero A mí me después, vacilaba porque eran, ¿cómo se dice? ¿con pasillos? Pasillos largos, ¿no? O sea, Claro, eran largos, pues. eran largos, de ahí venía una escalera, de ahí venía otra escalera atrás. Sí, era la escalera de emergencia y la escalera principal. Claro. Y ahí el ascensor. Y de ahí el ascensor. Pero eran largos, era bacán jugar así. No, pero la gente se sacaba, la gente subiendo y bajando en la escalera se sacaba la mierda. Me imagino, claro. A cada rato nos sacábamos la mierda, ¿no? Subíamos y bajábamos y un pata agarró una vez, estábamos corriendo hacia abajo rápido, no me acuerdo para qué, Ujú. una carrera, qué será. Y se cayó así, ¡pum!, boca abajo, Ouch, ya. y toda la escalera siguió bajando boca abajo, Claro. o sea, se resbaló, pa. Y cuando le preguntamos cómo estaba, se levantó como Como si se la nada. juega. Claro. Y dijo, ya, hay que seguir. Ya. Así Entonces te era. vuelves recio, pues, ¿no? Así era, claro. Al edificio, ¿eh? Así era. La única Ajá. diferencia era que, por ejemplo, en mi edificio, cuando jugaba en los pasillos y me resbalaba Ujú. y me daba en las rodillas, dolía Ah, ya. más. ¿Por qué? Porque como era liso el piso, Era claro. me jalaba así la piel, ¿no? ¡Fua! Sí. En cambio, en Portuguesa, cuando me resbalaba y era áspero, ya me raspaba, ¿no? Ya, claro. Pero en el otro sí dolía más, ¿no? Esos Bueno, es que tiempos, nosotros ¿no? teníamos el concreto de la losa, Ujú. nos hemos caído un montón de veces. La pista, que era bien maleada la pista, que te caías un poquito y te raspabas hasta el codo. Sí, acá, ¿verdad? ¿no? Teníamos la tierra, que Sigue oliendo también te caías en la tierra y te arañabas bien feo. No me olvido el olor a agua oxigenada Y a veces, todo claro, el tiempo, ¿no? teníamos las piedras, que también habían piedras, ahí te dabas un piedrón. Terminaba siempre en el baño con el agua, Eso. Ajá. echándote agua, sacándote la tierra. Para Y no teníamos el pasto, ¿no? echarte. Ujú. Entonces teníamos varios sitios donde caernos en diferentes tipos de heridas, ¿no? Sí. Entonces, pucha, una vaina era porque... Y, por ejemplo, yo en mi edificio, como era alto, piso 18 vivía yo, Ya. hablando de animales, de insectos, ¿no? A veces veía los gallinazos, Y ¿no? claro, Y a veces los gallinazos se chocaban pues con mi ventana, ¡pum!, a la mía, ya. ¿no? Y a veces como que se quedaba un toque así mirando en la ventana Ajá, y decía, ¡ah, la mierda! Porque son enormes, pues. claro, sí, son gigantes. Y los ese es gallos. el problema principal, o sea, las cosas principal que se veía en mi casa, ¿ya? Que vivías arriba y vivías el Los gallinazo, gallinazos, claro. que a veces se chocaba o hacía ruido, ¿no? Ujú, ujú. Pero a lo que yo venía es de que, por ejemplo, ya en mi casa era así, y era un poco frío, pues, porque Ya, era claro, altura. claro. Pero, por ejemplo, en el tuyo, como era más alejado de la costa, Ujú. hacía un montón de calor, ¿no? Ah, Y me acuerdo que ahí los insectos eran enormes, pues. la mía. Zancudos así, pues, ¿no? Sí, eran más o menos grandes. Sonaban fuerte, ¿no? Sonaban, había mosquitos, zancudos, Escorpiones, arañas, alacranes. alacranes, cucarachas, ratas. Había de todo, y una bestialidad. Pucha, mi tía ahí como habrá estado, ¿no? Sí. Mm. Las arañas eran grandes, Ujú. bacanas las arañas grandes. Creo que eran tarántulas, No, no eran tarántulas, eran arañas de casa. eran arañas Sí. caseras. Sí. Ay, a esas que dicen que son más peligrosas. Peligrosas, sí, eran peligrosas, eran Son las más grandecitas. peligrosas, sí. Sí. Pero no te hacían nada las arañas. O sea, las espantabas y se iban por ahí. Sí, yo también agarraba en mi casa había cucarachas nomás, Claro. pero en el tuyo sí había toda No, una en el fauna. mío había pues, una vaina así. una fauna, flora, Sí, todo sí, había ahí. Estaba Y yo rodeado, veía ya. arañas por mi casa y... Bueno, mi casa era más o menos grande, ¿no? Sí, Tampoco era tan grande, chiquita. era grande, sí. Y teníamos dos jardines teníamos, uno en el centro de la casa y otro en un extremo atrás, ¿no? Ujú. Sí, Y por ahí siempre habían, pues, alacranes, arañas y toda esa vaina. toda clase de insectos. Toda clase de insectos que encuentras Toda clase de en un jardín, ¿no? Sí. Pero bacán, era chévere, ¿no? Sí. De vez en cuando aparecían estas arañas de colores, ¿no? Que eran amarillas con líneas negras o rojas con líneas negras. ¿Así has visto también? Sí. Nunca había. En mis jardines. Bacanes eran, sí. El de afuera, el que está afuera. No, adentro. El de adentro. Sí, ya, el del centro en especial. Ya. Ahí siempre se ponían las arañas porque el sol llegaba así de frente, ¿no? Claro.
Y ponían unas telas de araña bien locas, bien chéveres. Y al centro estaba la araña de colores, ¿no? Y no jodía a nadie, era una araña chévere de colores que estaba ahí nomás. Claro. No, qué bacán. Y bacán, eran Sí. eran recuerdos chéveres, son recuerdos bien bacanes. Claro. ¿Sí? El mío sí fue más urbano, ¿no? Ratas y cucarachas. Claro. Es que tú tampoco tenías mucho espacio de áreas verdes ahí Nada, en tu casa, ¿no? nada de espacios eras verdes. Claro. ¿No? Tenía que poner una maceta, Era ¿no? puro Para concreto, parecer que tenía un jardín. Y después nada, cucarachas, Claro. cucarachones, ¿no? Claro. Hasta voladoras también. Voladoras. También me tocaban voladoras. De todo, ¿no? No sé cómo llegaban hasta el piso 19, ¿no? Puta, no 18, tengo idea. pero No tengo bueno. idea. Pero Ya, se las arreglan los bichos de mierda. No, en mi casa teníamos, pues, áreas verdes teníamos un montón, eso sí. Áreas verdes, sí. Chévere. Y jugábamos en el pasto, jugábamos con los árboles. Me acuerdo una vez que se querían tumbar el árbol más grande que teníamos ahí. Ujú. Y algunos vecinos se opusieron, ahí para que no se lo tumben, pero era el árbol más grande y más antiguo que teníamos. Ah, eso era como ya. Y creo que eran los del municipio, o eran otros vecinos que se lo querían tumbar porque lo querían talar no sé. No, Ah, sí. juegos, se pusieron todos ahí, no me lo tumban Claro. el árbol. Claro. Y al final lo podaron un poco, ¿no? Ya, Ujú. ahí nomás quedó, pero todavía seguía ahí. Bien. Qué buenos tiempos, ¿no? Sí. Buenos Después tiempos. arreglaron las pistas, ¿no? Ya la última vez que fui, ese hueco que siempre estuvo en mi casa, hasta el año que me fui, que fue 2014, nunca lo cerraron. Ujú. Ya cuando volví después, ya lo habían tapado, ya lo habían mejorado. Ah, ya. Claro. Bien. Ese hueco jamás lo habían tocado. Sí, pues. Yo me acuerdo siempre que me paraba en la ventana a ver pasar los carros y que caigan en el hueco, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo rebotaba? Cómo rebotaban los carros. Sí, me acuerdo. No me acuerdo que Pero hacía buen clima en tu casa. ¿Ah? Buen clima así en tu casa. Sí, era bien cálido, mucho polvo, demasiado polvo. Ah, eso sí me acuerdo. Odioso el polvo por todos lados. El mío era humedad nomás. El tuyo era humedad, sí. Era puro polvo. Sí. Ya, en mi casa el polvo hasta por la hueva. Calor. Frío no hacía tanto, incluso en invierno. Ujú. Pero bueno, igual. Más hacía calor. Cuando hacía calor, era terrible. Bueno, en calorcito. El calorcito. Y ya pues, entonces, Y así, ¿no? Sí, vamos buen a ir tema. recordando varias cositas de a pocos. vamos a ir recordando varias cositas de a poco, sí. Vamos a contar más cosas todavía. Así que esperen el siguiente capítulo, que vamos a hablar más cosas, más detalladas. ¿Y qué más? Nada, esperen a ver qué sale para la próxima, ¿no? Ya, pues. Sí, pues. Ahí vamos a ver de qué vamos a hablar. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao.